Problema fundamental 2,5 del libro de Hibeler, edición 14. Dice el problema, la fuerza de 450 libras, que esta fuerza actúa sobre la estructura. Miramos la estructura, vemos los apoyos, aquí hay una articulación, articulación y articulación. Dice, actúa sobre la estructura, la fuerza vertical hacia abajo. Dice, y descomponga esta fuerza en componentes que actúen a lo largo de los elementos AB y AC. Además, determine la magnitud de cada componente. A través de este ejercicio yo quiero analizar el efecto que produce esta fuerza en este elemento y en este elemento de la estructura. Si es compresión, cuál de estos dos está compresión, cuál está a tensión. Entonces, por eso es importante este problema. Para poderlo resolver el problema, necesito trazar ejes a lo largo del elemento, tanto AB, bueno, vamos a ponerle nombre a este elemento. Ahí tenemos los elementos, ¿verdad? Verdaderamente el de arriba, el AC, y este que está aquí en la parte inferior es el AB o BA. Entonces, para poder saber qué reacción tiene esta fuerza en este elemento y en este elemento, necesito tirar esos ejes que vayan sobre el centroide de este elemento, ¿verdad? Vayan sobre el centroide. Y la otra línea también, o el otro eje, tiene que ir en el centroide de este otro elemento. Entonces, ahora lo que hay que plantear es el paralelogramo. Entonces, voy a tirar una línea paralela a esta línea que pase por la punta de este vector. Y una línea paralela a esta línea que pase por la punta de este vector. Vamos a hacerlo en este momento. Entonces, ahí podemos ver el paralelogramo que se forma con esta línea, que esta línea de aquí es paralela a este eje y esta línea es paralela a este eje. En el ejercicio se me olvidó poner el ángulo que se forma en este punto. Que ese es un ángulo de 30 grados, que es el ángulo que está entre este eje que viene de este elemento y este eje. Entonces, entre los dos se forma un ángulo de 90 grados. Ahí ya puedo determinar ángulo, porque estos ejercicios se tratan de determinar ángulos, ¿verdad? Entre más ángulos determine y que me sean útiles en la solución, entonces va a ser mejor. ¿Qué ángulo podemos observar? Ya tenemos el paralelogramo formado, ya podemos ver incluso gráficamente que de este punto para acá, ¿verdad? La proyección del paralelogramo o la realización del paralelogramo me indica una fuerza en esta dirección. Y me indica una fuerza que sale de este punto y llega hasta ese punto. Entonces vamos a plantear ya las fuerzas, indicarlas ahí, ¿verdad? Como vectores. Ahí podemos ver con el gráfico de la ley del paralelogramo, o graficando la ley del paralelogramo, el comportamiento de las fuerzas en estos elementos de la estructura que están en función de esta fuerza que está vertical hacia abajo. Entonces vemos que produce una fuerza de compresión alta. Podemos ver ahí que incluso gráficamente es mayor que la fuerza que está actuando en la estructura. Esta fuerza me está produciendo una fuerza de compresión mayor a esta fuerza en este elemento. Ahí se puede ver gráficamente. Y me está produciendo una fuerza de tensión en el elemento AC, ¿verdad? La misma fuerza que está actuando en la estructura está produciendo esa fuerza de tensión. Ahora ya podemos verlo gráficamente. Lo que queda es ya determinar esas magnitudes de cuántas libras es esta fuerza y de cuántas libras es esta otra fuerza. Entonces necesitamos
ver los ángulos que podemos encontrar ahí. Entonces podemos ver este ángulo de este eje hacia la fuerza. ¿Qué ángulo sería ese? ¿Verdad? ¿Cuánto valdría ese ángulo? Entonces, vamos a corregir aquí algo, porque este eje es lineal con este, por lo tanto este eje va así. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Que el eje no va quebrado, por decirlo así, sino que va lineal. Va lineal. Entonces, el ángulo que se forma con centro en este punto, de este eje a este eje, son 180 grados. Si a 180 grados le restamos 45 y 30, nos queda un ángulo de 105 grados. Ok, ahí tenemos ese ángulo de 105 grados. ¿Qué otro ángulo podemos encontrar en este caso? ¿Verdad? Sería observar, ¿verdad?, los ángulos que tenemos y con eso qué ángulos podemos encontrar. Si observamos bien, el ángulo total en este vértice sería... Ese ángulo sería 150, sería de 150. No, sería de 180, perdón. Pero el ángulo que se me forma de este eje, giro aquí hasta este eje, sería 105 más 45. Sería 150 grados. Pero como este ángulo tiene que ser igual a este ángulo, por lo que estamos trabajando con un paralelogramo, donde esta línea es paralela a esta y esta es paralela a esa, entonces quiere decir que este ángulo vale 150 grados. Correcto. Y la suma de los ángulos, de los cuatro ángulos en una figura que tiene cuatro lados, es de 360 grados. Entonces, este ángulo que está aquí, ¿cuánto valdría? Vamos a llamarle ángulo teta. Entonces decimos teta va a ser igual a 360 grados, que es el total de los ángulos, menos el doble de estos dos, entre 2, para dividirlo entre los dos que quedan, ¿verdad? Entre 2. Entonces ese ángulo me da 30 grados. Ya tenemos este ángulo 30 grados. Si usted se fija, ya estamos nosotros llevando el trabajo del paralelogramo a la figura de un triángulo. ¿Por qué lo hacemos así? Para reducir el problema, para trabajarlo más simple. Entonces tengo el paralelogramo, pero del paralelogramo yo lo voy a reducir el paralelogramo a un triángulo. Entonces ya tengo este ángulo, y me falta este ángulo. ¿Cuánto sería ese ángulo? El ángulo que va desde aquí hasta aquí, vamos a llamarle alfa. Ese ángulo sería 180 grados, que es la suma de los tres ángulos de un triángulo, menos 105 menos 30. Entonces, alfa va a ser igual a 180 menos 105 menos 30. Y alfa va a ser igual a 45 grados. Ahí, por lo tanto, ya tenemos este ángulo que es de 45 grados. Ya conozco los tres ángulos internos de ese triángulo y conozco este lado, por decirlo así. Este lado o la fuerza resultante que me provoca, ¿verdad? La suma pues vectorial que se está formando ahí. Entonces, tengo este lado y tengo los ángulos internos de este triángulo, del triángulo A. Bueno, este punto, ¿verdad? Y este punto de la punta del vector de 450 libras. Solo es aplicar las leyes de los senos. Entonces, sería, ¿verdad?, proceder a eso.
Entonces decimos, bueno, también podemos ver el comportamiento de la fuerza. Si esta fuerza es la fuerza resultante, tienen que haber dos vectores que se sumen para que me den la fuerza resultante. Y el primer vector sería este vector que tensiona al elemento AC, y el otro vector sería este que viene aquí, que está comprimiendo al elemento AB. Entonces, este vector, la longitud de este vector es la misma longitud de este vector, porque estamos proyectando este vector a este lado. Entonces ahí vemos la suma vectorial, ¿verdad? De este, después sigue este, y los dos da la suma vectorial de estos dos, da este vector. Entonces vamos a aplicar las leyes de los senos. Entonces decimos 450 libras es al seno al ángulo opuesto, el seno de 30. Entonces, ¿cuánto sería la fuerza en AC? La fuerza en AC es al seno, ¿verdad? Este lado es al ángulo opuesto, 45. Entonces, la fuerza en el elemento AC, que es de tensión, sería ¿verdad? Pasando esto a multiplicar arriba y dividiéndolo con el seno de 30 grados, eso daría 636.39 libras. Dejándolo con tres cifras significativas, sería 636 libras. Entonces, ahí ya tengo la fuerza. Fíjense bien que la fuerza inicial es de 450 libras, y esa fuerza en esa dirección me está produciendo en el elemento AC una fuerza superior a la fuerza que yo estoy aplicando. Está produciendo una fuerza de 636 libras. Ok, vamos a borrar en esta parte, vamos a borrar aquí. Entonces tenemos la otra fuerza sería, vamos a plantear esta misma razón, 450 libras es al seno de 30, igual que ya tenemos esta fuerza, ahora sería esta fuerza que es la de compresión. Esa fuerza sería la fuerza AB. La fuerza AB es al seno de, esta fuerza es al seno del ángulo opuesto, que sería 105. Haciendo el mismo proceso, pasa a multiplicar y dividimos con esto, tenemos que la fuerza AB va a ser igual a 869 libras. Fíjense bien que esta fuerza inicial que está en la estructura actuando está produciéndome dos fuerzas mayores que la misma fuerza que está actuando en toda la estructura. Produce una fuerza de tensión en este elemento de 636 libras y una fuerza de compresión en el elemento BA de 869 libras, casi el doble de la fuerza original.